que se está buscando ya a nivel, digamos, secundarias a nivel, o cómo lo se está buscando esta situación? Sí, y si me permites pasaríamos a la diapositiva que tenemos sobre el perfil de egreso y hacer mención de lo siguiente. El perfil de egreso se plantea para la educación básica del país, esto es, comprendiendo los niveles preescolar, primaria y secundaria, y estos 12 años que por ley se comprende la educación básica, pretende que la escuela sea capaz de formar individuos con ciertas características. El perfil de egreso entonces debe ser entendido como un instrumento para el trabajo educativo, para el trabajo escolar, una herramienta del maestro para trabajar con los alumnos e ir modelando la personalidad del individuo con ciertas características y rasgos. Yo aquí quisiera que retomáramos solamente 3 de estos rasgos, de los 9 rasgos que comprenden que tiene el perfil del egresado de la educación básica, que tienen que ver muy estrechamente con la cuestión de violencia que se vive en la escuela. Y uno de estos se refiere a que el alumno debe ser capaz de conocer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. En un segundo rasgo, en la siguiente diapositiva, veríamos que el individuo tendría que reconocer y valorar distintas prácticas y procesos culturales. Esto es tolerancia, reconocimiento de la diversidad, contribuir a la convivencia respetuosa por encima de las diferencias personales, culturales, étnicas, lingüísticas que tenemos en el país. Así como el alumno deberá estar capacitado de asumir la interculturalidad como riqueza y como forma de convivencia en la diversidad social. O sea, digamos que entonces, como seres humanos estamos cayendo en no poder reconocer nuestras acciones. Digamos, sí, a encargarnos de nosotros mismos y aparte de nuestros actos, no saber lo que van a implicar nuestros actos. Pues estamos inconscientes no tenemos esa responsabilidad al actuar. Estábamos hablando que nuestros jóvenes en secundaria no tienen esa capacidad como para poder darse cuenta de sus acciones, de las consecuencias de sus acciones. No tienen esa capacidad ahorita, podríamos decir. Al término de su educación secundaria, la parte final de la educación básica, ese individuo que egresa tendría que ser capaz de reconocer y asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. Ese es el perfil del egresado, ese es el ideal. Y esos aspectos, este aspecto metodológico del sistema educativo nacional es la gran oportunidad para que el docente, la escuela, promueva el desarrollo de estos rasgos. Creo que ahí está la tarea. Y veíamos en la estadística cómo perciben al maestro. Los jóvenes perciben al maestro como un individuo, como un agente de respeto. Si el maestro utiliza el perfil de egreso como la herramienta para moldear la personalidad del individuo, creo que va a ser escuchado. Potencialmente puede ser escuchado. 64% de los alumnos perciben una autoridad moral en el maestro. Entonces podríamos decir, maestro, que es de gran ayuda esta situación. ¿Por qué? Porque tal vez en tanto esta de pérdida de valores y tanto esta violencia, todavía nuestros jóvenes pueden reconocer una autoridad en el aula. O sea, todavía puede alguien dirigirlos. O sea, todavía estamos como para poder dirigir. Todavía hay algo que salvar, todavía podemos dirigir, ¿no? El maestro todavía tiene esa posibilidad, tal vez de poder decir, van hacia acá, van hacia allá, pero entonces necesitamos mucha disposición entonces del docente. Definitivamente, ya has comentado 2 cosas muy relevantes. Definitivamente que el maestro es potencialmente un agente de cambio, pero también has comentado el aspecto de los valores. Los valores que la cultura de los adultos asumen como el valor ideal, como los valores ideal, el código ético, moral, ideal, muchas veces no es percibido por el adolescente de secundaria como el código
ético, moral al que va a aspirar, al que quiere aspirar. Y esto precisamente por una cuestión de desarrollo del adolescente. Una de las características de los adolescentes es estar en oposición de la autoridad. Eso es nato y natural en el adolescente. Si un maestro quiere imponer su visión axiológica, su visión moral de las cosas, no podrá ser escuchado auténticamente por el docente. Creo que la cuestión ética, la cuestión moral en la escuela, tiene que ser construida entre los docentes y los alumnos. Es un aspecto al que tiene que llegar a través de la discusión, a través de la reflexión, a través del diálogo, a través de poder vivenciar hechos muy, muy concretos de dilemas morales, de aspectos que le están significando al adolescente, y a partir de la discusión con el maestro construir, reconocer el código ético-moral, el código jurídico al que irremediablemente tendrá que sujetarse por ser parte de una sociedad. Ok, maestro, bueno, usted que está en más, ahora sí que convivencia con ellos, con nuestros maestros y con nuestros chicos, a este nivel, ¿realmente a los maestros sí les importa erradicar esta violencia? ¿Sí hay disposición de ellos? O sea, sí podemos encontrarnos maestros de secundaria que tal vez estén preocupados por querer erradicar la violencia y buscar alternativas, estrategias, y hablar con los chicos, no sé, ver distintas situaciones como para poder ayudarlos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque el maestro, al igual que el alumno y cualquier ciudadano y cualquier persona, está viviendo los índices de descomposición social, está viviendo la violencia, es parte de la sociedad el propio docente, y es una preocupación real, auténtica. Digo afortunadamente porque esto le lleva necesariamente a reconocer que es una problemática que debe ser atendida desde la escuela y que puede ser atendida a partir del ejercicio de la práctica docente y de la didáctica. Desafortunadamente, hemos podido observar que hace falta mucho por hacer en el desarrollo de las competencias profesionales docentes. Sí hacen falta el conocimiento de información, el conocimiento de habilidades técnicas, métodos específicos para abordar situaciones de desarrollo ético-moral en la escuela. Okay. Maestro, hace tiempo yo escuchaba que había habido una reforma en la educación secundaria, que se habían cambiado los planes de estudio, digamos, para poder erradicar esta situación de violencia, y se les quitó materias, se les puso materias, y fueron cambiando. Usted, está empapadísimo de esto. ¿Podríamos regresar para que usted, ahorita nos indican que vamos a un corte, nos podría usted regresando explicar sobre esa reforma en cuanto a materias? Porque me parece que lo que necesita, se está moviendo ahí era ayudar a erradicar la violencia. Entonces, por favor, si nos puede explicar, regresando, en qué consistió esa reforma en la educación secundaria. Con todo gusto. ¿Sí? Regresamos. Bueno, regresamos con el maestro Víctor Hugo Rivera y con el tema la violencia en la escuela secundaria, alternativas curriculares de atención. Y les recordamos nuestros teléfonos, que es el 5674-3860, y nuestros correos electrónicos, que es tepantlatoenvivo@hotmail.com, envivo@tepantrato.com.mx. Bueno, antes de que saliéramos a corte, le mencionamos al maestro que se nos podría hablar sobre las reformas curriculares que hubo en nivel secundario. Entonces, nos iba a hacer favor de explicarnos esa situación. Sí, mira, brevemente haré una recapitulación de dos aspectos importantes en la reforma curricular de la educación secundaria de 2006. Se reformula el planteamiento curricular para la educación secundaria en el país, y aparecen aquí dos áreas del currículo de la escuela secundaria, de la educación secundaria, que pudieran resultar significativos para ir mitigando, para contribuir en la disminución de los problemas de orden social, de conflictos, de delincuencia
y de violencia en la escuela y en la sociedad. Me refiero a dos espacios curriculares, una asignatura